En las próximas horas se espera que el destino del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera quede sellado. Después de 3 meses de juicio, solo falta el veredicto de los jueces para saber si el ex líder del cártel de Sinaloa terminará encerrado el tiempo que le resta de vida. Guzmán Loera, de 64 años, fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Además de El Chapo, existe una larga lista de narcotraficantes mexicanos que han sido procesados en juzgados federales de Estados Unidos. La Barbie. Edgar Valdez Villarreal, conocido también como La Barbie, fue detenido el 30 de agosto del 2010 por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio y lavado de dinero. Valdez Villarreal se alió con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Joaquín El Chapo Guzmán Loera para traficar cocaína desde México, Colombia y otros países sudamericanos a Estados Unidos. Fue sentenciado el lunes 11 de junio de 2018 en una corte de Estados Unidos. La sentencia fue de 50 años de prisión y una multa de $192 millones. Cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense. Juan García Abrego, su tío, fue uno de los fundadores del poderoso Cártel del Golfo, cuando el tráfico de drogas era toda una novedad en el México de los años 60. También se le conoce como el Barón de las Drogas. Juan García Abrego nació el 13 de septiembre de 1944 en el rancho La Puerta de Matamoros, en Tamaulipas. Hijo de agricultores, apenas terminó la secundaria para dedicarse al campo, como su familia, y luego trabajó para su tío Nepomuceno. En 1965 consiguió la nacionalidad estadounidense y así logró incursionar en el tráfico de drogas, pues le facilitó el cruce de la frontera para sus negocios. Pero esto también propició una acelerada extradición a Estados Unidos cuando fue detenido en 1996. Su éxito en el negocio de las drogas lo colocó en la mira de Estados Unidos y en 1995 fue incluido entre los 10 más buscados por el FBI. Fue el primer narco mexicano en entrar a esa lista. El 14 de enero de 1996 fue detenido en su rancho de Villa Juárez, Nuevo León, sin que las autoridades detonaran un solo disparo. Al día siguiente, fue extraditado a Estados Unidos, donde había más de 100 cargos en su contra. No quiso colaborar con las autoridades estadounidenses como informante y su sentencia fue de 11 cadenas perpetuas por delitos contra la salud. Benjamín Arellano Félix. El cártel de los Arellano Félix, de Tijuana, fue uno de los más poderosos de México en la década de los 90. Fueron los más acérrimos rivales de El Chapo Guzmán, pero también perdieron espacios cuando sus líderes fueron detenidos, asesinados o extraditados a los Estados Unidos.
Alberto Benjamín Arellano Félix y sus hermanos controlaron el flujo de cocaína y marihuana que entraban a Estados Unidos desde las franjas fronterizas de Tijuana y Mexicali. Benjamín fue considerado como el cerebro operativo y financiero de la organización. En marzo de 2002 fue detenido y 8 años después, un tribunal en el Estado de México concedió su extradición. Su sentencia fue de 25 años de prisión y $100 millones por asociación delictiva y lavado de dinero. Alfredo Beltrán Leiva el Mocho, como también se le conoce, era el líder de los Beltrán Leiva y uno de los principales enemigos de Guzmán Loera. Él y sus hermanos formaron parte de la alianza que hicieron con el Cártel de Sinaloa, hasta que en 2008 se produjo una ruptura. El 21 de enero de 2008 fue capturado por elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2014 fue extraditado a Estados Unidos y el 15 de abril fue sentenciado a cadena perpetua por la Corte Federal del Distrito de Columbia por los delitos de tráfico de drogas a Estados Unidos, lo que le generó ganancias de unos $529 millones. El juez federal Richard J. León, a cargo del caso de El Mocho, dijo al acusado que con todos los cargos que le imputó el gobierno estadounidense, la pena que impuso era la más adecuada para resguardar la seguridad de la ciudadanía de México y de Estados Unidos. Juan José Quintero Payán Don Juanjo fue considerado como el segundo hombre más importante del Cártel de Juárez, después del desaparecido Amado Carrillo Fuentes. Según las autoridades mexicanas, Quintero Payán estuvo a cargo de un importante corredor que unía el Pacífico con el Golfo de México en la parte central del país. Su tarea era desarrollar contactos y asegurar los embarques de cocaína hacia Estados Unidos. El 29 de octubre de 1999 fue capturado y 11 años después fue extraditado. Se declaró culpable en la Corte Federal de San Antonio, Texas, y se le dictó una sentencia de 18 años y 6 meses de prisión por los delitos contra la salud y asociación delictuosa. Osiel Cárdenas Guillén Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos contra la salud en enero de 2007. Se convirtió en el líder de la organización tras la captura de Juan García Abrego. Él fue uno de los principales narcos que comenzaron a reclutar guardaespaldas militares, quienes más tarde formarían el temido Cártel de los Zetas. En 1999, el capo amenazó de muerte a un miembro del Servicio de Aduanas estadounidense y poco después hizo lo mismo con un agente de la DEA. Por esas amenazas, las agencias norteamericanas ofrecieron una recompensa de $2 millones para quien aportara datos sobre su paradero. Fue capturado en tierras mexicanas el 14 de marzo de 2003 por elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República.
PGR, en Matamoros, Tamaulipas. Estuvo en el penal de máxima seguridad de La Palma, el Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. Su extradición fue concedida desde 2005, pero su entrega no fue inmediata. Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión y una multa de $50 millones. Dámaso López, el licenciado. El licenciado fue uno de los pocos narcotraficantes que tuvo una infancia privilegiada, a diferencia de la mayoría de los capos que crecieron pobres y en ambientes humildes. Su apodo se debe a que terminó la licenciatura en Derecho y a los 25 años tuvo su primer trabajo como policía judicial. Incluso dirigió un programa de detección de prófugos que lo llevó al sistema de prisiones. Dámaso López se convirtió en subdirector del Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco, bajo las órdenes del director Leonardo Beltrán Santana. Allí estaba preso por primera vez un joven narcotraficante detenido en Guatemala en 1993, Joaquín El Chapo Guzmán. La periodista Anabel Hernández afirma que Dámaso López, entonces de 33 años, llegó a la subdirección de Puente Grande, por amigos del Chapo, y acompañado de un grupo de colaboradores a quienes llamaron los Sinaloas. Precisamente de ahí se fugó el Chapo el 19 de enero de 2001. Su escape selló la lealtad y amistad con el licenciado. Después se convirtió en su hombre de confianza, su operador y negociador en el negocio de las drogas, el jefe de su propio ejército de sicarios y su compadre. Durante 15 años de servicio al Chapo, el licenciado construyó su estructura criminal, que incluía la compra de autoridades mediante grandes sobornos y una amplia red en México, Estados Unidos, Centro y Suramérica. Su detención ocurrió el 2 de mayo de 2017, en la colonia Anzures de la Ciudad de México. Estaba solo, sin escoltas. En el mismo año, fue sentenciado a cadena perpetua por su participación en el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. El vicentillo Vicente Zambada Niebla, además de ser uno de los integrantes más importantes de la primera generación de Narco Juniors, fue una pieza importante del cártel de Sinaloa como coordinador de logística para introducir a Estados Unidos la droga que llegaba a México vía Centroamérica. Él habría sido el coordinador de una reunión entre el Chapo Guzmán Loera y representantes de la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, para analizar la posibilidad de transportar cocaína en sus contenedores, según fue revelado en el juicio en contra de Guzmán Loera. El 19 de marzo de 2009 fue detenido por el ejército luego de que supuestamente se había trasladado a Ciudad de México para sostener una reunión de cooperación con la DEA en el Hotel Sheraton. En 2010 fue extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable de conspiración para intentar distribuir droga entre 2005 y 2008.
Durante el tiempo que ha estado preso en Estados Unidos, habría estado colaborando con el gobierno, entregando información sobre el Chapo y su cártel.